El padre de Corcho le comunica que tiene que presentarse en la oficina municipal de gobierno. En camino, después de haber arrancado su camión y conducir por el terraplén, queda pensativo y se decía: me habrán descubierto. Aquel pensamiento lo estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sus fuertes brazos se aferraban al timón del potente vehículo. Todo su cuerpo estaba tenso. Accionó el embrague para dirigirse entonces de una vez a la oficina municipal a la cual había sido citado. Decidió transitar a poca velocidad por aquellos terraplenes, observando los infinitos campos de caña que se erguían a ambos lados del mismo. Todas esas tierras que estaban ante sus ojos le recordaban su procedencia campesina. Su padre le inculcó a sus hermanos y a él amor por ellas. Aprendieron a caminar por aquellos terraplenes por los que ahora conducía su camión. Ustedes gatearon y dieron sus primeros pasos sobre la tierra, decía el padre de Corcho. Esa tierra, la misma que les dio de comer, los hizo hombres fuertes y de trabajo, hombres de bien. Mi mayor anhelo es que nunca abandonen este pedazo de Cuba llamado Santo Domingo. Vuelto a la realidad, Corcho repasa en su memoria la respuesta que debería dar a las supuestas preguntas que le harían en la oficina de gobierno de agricultura. Estaba seguro que junto al presidente de esa entidad tendría que vérselas con alguien del G2. Al llegar, oyó una voz que viene detrás. Juan de Dios Corcho, carajo. Corcho volteó el torso lentamente, encontrándose frente a frente con José Díaz. Un oficial de G2, era bien conocido por todos los santodomingueños, como suele suceder en todos los pueblos relativamente pequeños. La gente conoce a todos sus policías, políticos, médicos, maestros, delincuentes, etc. José Díaz y él jugaron juntos cuando eran niños. Eran aproximadamente de la misma edad. Crecieron prácticamente como familia, dado a la frecuencia con la que se veían y reunían. Sin embargo, José Díaz desapareció del pueblo un día sin dejar rastro alguno. Esta desaparición ocurrió meses antes del 1 de enero de 1959. Meses después, a esta fecha, apareció de nuevo por el pueblo vestido de verde olivo. Corcho y José hablaron muy poco en ocasión de encontrarse. Posterior al triunfo de Fidel Castro y seguido de sus barbudos quienes vestían uniformes verde olivo, había estado junto con ellos en esa insurrección. Corcho sabía que aquellos, desde hacía ya algunos años, no tenían mucho de qué hablar. Ellos y esos barbudos eran su enemigo. José siempre decía que no entendía por qué algunos tenían mucho y muchos tenían algo o poco o sencillamente nada. Envidiaba a los hijos del dueño del ingenio. Decía que eran feos, flacos y pecosos. Sale de sus pensamientos y siente: Corcho, tú por aquí. ¿Y eso? Me citaron, decía Corcho, con una economidad que él mismo se sorprendió. Supongo que no tienes idea de por qué, ¿verdad? No, realmente. El juego había empezado. José se haría el desentendido con relación al porqué de la presencia de Corcho en ese lugar.
No te preocupes ni te pongas nervioso, que seguro tu asuntico se arreglará. No tengo por qué estar nervioso, Pepe. Así era el apodo de José, el cual le molestaba sobremanera. Mira, Corcho, vamos a ver al presidente municipal juntos. Yo también tengo algo que ventilar con él. Recorrieron un largo pasillo que tenía oficinas a ambos lados, cada una de las cuales tenía en su puerta de entrada un rótulo que definía las funciones específicas de trabajos que allí se realizaban dentro del contexto administrativo como oficina municipal. Al final del pasillo, una puerta con un rótulo más grande y mejor dibujado que los demás. Presidente municipal. José se adelantó, sin tocar a la puerta dio vuelta al pómulo de la cerradura e invitó a entrar a Corcho a la oficina. Se encontraron en un pequeño recinto todo pintado de blanco. Frente a la puerta, un buró, detrás del mismo una joven que él conocía, resultó ser la hija del gallego, un guajiro arriero de la zona. Encima de la joven y en la pared habían dos cuadros, uno con una fotografía ampliada de Fidel Castro junto al Che Guevara, argentino con grado de comandante dentro de las filas del ejército rebelde comandado por Fidel Castro. El otro cuadro tenía también dos fotografías, una del presidente municipal y la otra también de Fidel Castro, ambos con sendas barbas y uniformados de militar verde olivo. Se veía claramente los grados del capitán del presidente municipal. En ese momento la hija del gallego se levanta de su asiento, sin pronunciar palabra alguna se encaminó hacia otra puerta que estaba a su derecha dentro de aquel mismo recinto. Esta puerta daba acceso a otro cuarto o habitación donde radicaba la oficina del jefe municipal. Los invita a pasar a Corcho y al oficial Ordóñez, el apellido de José Díaz, y con estas palabras los recibe. Me alegro que esté con nosotros, el oficial Ordóñez. Así seremos dos para ayudar a Juan en el problemita que tiene. Corcho iba a decir algo, pero fue interrumpido de forma autoritaria por el anfitrión. El presidente municipal moderó la actitud hacia Corcho inmediatamente después que éste optó por no hablar. Mire, Juan, usted va a tener suficiente tiempo de respondernos algunas preguntitas que tenemos y estamos seguros que tiene las respuestas adecuadas. Corcho, un hombre de mucho genio, tuvo que contenerse para no gritarles: comunistas de mierda, preocúpense por lo que deben estar haciendo sus mamás y sus hermanas y déjenme a mí en paz. Cuando Dios logró contenerse, sabía que se le podía complicar la existencia en aquella oficina si no hilaba fino. Supongo que el provocar un estallido de cólera en él podría ser parte de una estrategia del interrogatorio. Sabía que tenía que estar lúcido, no podía equivocarse en lo más mínimo y decidió entonces tomar la iniciativa. Compañeros, quisiera que me dijeran por qué estoy citado hoy aquí. Tengo trabajo por hacer y atender a mi familia después. En esta ocasión quien toma la palabra es el oficial del G2 Ordóñez, Pepe. Corcho, quiero ayudarte. He oído algo referente a ti que es bien grave, pero se puede arreglar. Capitán, esto del ciudadano Juan de Dios es referente a la quema de esos cañaverales. Ambos se quedaron mirando a Corcho con la intención de descubrir en este un vestigio de incertidumbre. Corcho permaneció impávido, sereno ante la sugerencia de culpabilidad hecha por José, quien recibió una respuesta afirmativa por parte del presidente municipal. Quiero decirle a los dos, antes que perdamos más tiempo, que no sé nada de cañaverales incendiados. Lo único que hago es trabajar como un buey. Esta respuesta de Corcho sonó tajante y más impositiva que lo insinuado.
El oficial Ordóñez se levanta de su asiento, contrayendo el rostro, se encara a Corcho diciendo en tono brusco: nosotros no podemos seguir perdiendo el tiempo contigo. Sabemos muy bien en lo que andas y con quiénes. Pensé que podía sacarte de este embrollo, pero si no cooperas, te va a ir de lo peor. Quiero que sepas que saliendo bien de esta, pudieras pasar el resto de tu vida en la cárcel. Hace un rato mencionaste a tu familia. ¿Cómo crees que se sentirán al saberte preso por saboteador e incendiario? Sí, Juan de Dios, Corcho, por contrarrevolucionario. Sabes que te podemos fusilar por eso. De ti depende que tu familia no sufra la vergüenza de tener a un enemigo del pueblo en su núcleo familiar. Corcho es un mecánico de primera, sobre todo en la mecánica automotriz. De niño solía estar con su padre debajo de los camiones, de los cuales el padre era propietario. En el año 1960, el gobierno comunista le expropió, quitó arbitrariamente 3 de los 5 camiones que poseía. El hermano mayor de Corcho y el padre de ambos tenían cada uno de los 2 camiones que le dejaron registrados bajo sus nombres respectivamente. Vehículos potentes con los que transportaba caña de azúcar para el Central Ulasia. También los utilizaba para otros tipos de funciones agrícolas, como para trasladar agricultores en determinadas ocasiones. El padre de Corcho enfermó, por lo que éste quedó como chofer del camión de su padre. Los camiones particulares que estuvieran en función de la zafra azucarera tenían derecho a recibir los mantenimientos requeridos, así como reparaciones menores en los talleres estatales que daban servicio a los diferentes centrales de la zona. Corcho llevó su camión al taller de equipos motorizados que correspondía al Central Ulasia. El jefe del taller, al verlo llegar, inmediatamente sale y le dice: Corcho, puedes regresar por donde mismo viniste. No podemos parar ningún equipo que esté dentro de la zafra en estos momentos. Eso perjudicaría la producción. Corcho suponía que algo así le diría el jefe del taller. Sabía, porque se había encontrado con compañeros choferes que le habían comentado sobre los rechazos de no recibir los camiones para su revisión establecida. Al salir del mismo se le debía dar por parte de la administración del mismo un vale o comprobante que avalara que el camión había estado dentro del tiempo establecido en el llamado mantenimiento reglamentario. Lógicamente, el comprobante que fue dado a Juan de Dios reflejaba que el servicio preventivo de mantenimiento que correspondía al vehículo que él operaba, no fue realizado por necesidades del gobierno. Había sido pospuesto. Esto era precisamente lo que Corcho esperaba que sucediera. Salió de aquel taller satisfecho, había logrado lo que se había propuesto. A partir de ahora su camión presentaría diferentes desperfectos, sobre todo técnicos. El camión de Corcho estaba semi-volcado en un desnivel del terraplén por donde había estado transitando cargado de cañas. Así permaneció por casi toda la mañana hasta que fue auxiliado por un grupo de macheteros. Estos, junto a Corcho, fueron sacando todas las cañas que obstruían el camino, así como las que quedaron dentro del camión. La maniobra de despeje del terraplén era muy dificultosa. Un grupo de macheteros puso el camión sobre sus ruedas, pero estaba atascado y algo salido de uno de sus bordes del camino rudimentario. Había llovido desde temprano en la mañana, el terreno estaba fangoso, esto hacía más difícil la labor de estos hombres de despejar el camino. Para un buen conocedor del terreno por donde se puede manejar con los ojos cerrados, como es el caso de Corcho, que además conocía cómo hacer valiéndose de él para darles duro a los comunistas, ese camión era su arma para eso. Estuvo planeando cómo hacer que el camión provocara retrasos en la llegada de cañas al central.
El camino donde había provocado que el camión se volcara era el terraplén por donde pasaba todo el equipo motorizado que llevaba la caña al central, camiones, tractores, carreteras tiradas por bueyes, etc. Carretas tiradas por bueyes, etc. Era costumbre durante años que los vecinos más cercanos a su casa lo vieran debajo o encima del camión o de otros equipos motorizados haciendo ajustes, mantenimientos y reparaciones de los mismos. Porque pensaba, ¿por qué no dejar de ajustar o cambiar una pieza del sistema de amortiguación del camión que estuviera en buen estado por otra que estuviera vencida? ¿Por qué no aflojar uno o varias tuercas de un costado del barandal que sostiene la caña del camión? Conocía que el terraplén tenía en aquel lugar donde se viró una especie de bajío o bache. El día y el momento llegó, obstruyó el camino por unas horas. Existían otras vías de acceso al central desde aquella zona, pero había que dar un rodeo grande. Además, los primeros en llegar al lugar donde él estaba, su camión, y se les hacía peligroso hacer un viraje en U después de conocido del accidente, entonces se dio la orden del cambio de ruta para que todos los equipos motorizados en función del desplazamiento hacia el central tomaran otro camino. Se acumularon carretas y vagones tirados por tractores, así como un camión que no se atrevió su chofer a retroceder por el mismo camino por lo peligroso que se hacía la maniobra. Luego del suceso del viraje del camión en el terraplén, hizo que este estuviera fuera de servicio por cuenta de y lo repitió varias veces más. En una de esas ocasiones fue cuando zafó el cable distribuidor de corriente y se comunicó con su jefe inmediato para ponerle al tanto de lo sucedido. Este le dijo que se tomara su tiempo, pero él sabía que lo podía arreglar. Así lo hizo, pero se demoró todo el tiempo que quiso, lo suficiente como para crear retrasos en el envío de caña. Juan de Dios, te voy a leer algunos nombres. Acto seguido, el oficial Ordóñez abrió una carpeta que tenía encima del buró del presidente municipal. 3 de aquellos nombres le fueron leídos y a continuación de cada uno los apodos que les correspondían. Un cuarto y último no tenía al parecer apodo. ¿Creerán estos esbirros que porque soy campesino soy estúpido?, pensaba Corcho. Y se dijo para sí, esta gente no sabe nada. Yo no tengo ninguna relación con esas personas mencionadas a través de sus nombres y apodos. Sin embargo, uno de aquellos apodos le era muy conocido, era popular en la zona, el Guajiro. En ese año de 1963 era muy frecuente los incendios de cañaverales producidos por desafectos al régimen fidelista. Los alzados del Escambray recibían ayuda a los campesinos que, como Corcho, no querían a los barbudos en el poder. Corcho no conocía al Guajiro personalmente, pero había escuchado que este apodado Guajiro, quien perteneció al ejército rebelde de Fidel Castro meses después del triunfo de dicho ejército insurgente, se convierte en un opositor saboteador del nuevo sistema implantado. El presidente municipal interviene en la conversación para preguntarle a Corcho que si debería entender como pura casualidad que por los campos de caña que él pasaba se quemaran después. Mire, compañero, yo no sé cuáles son los campos de cañas que se queman a propósito, accidental o intencional. Corcho queda mirando fijamente al presidente. Esto lo había dicho con tanta firmeza y seguridad que hasta él quedó sorprendido. Semanas atrás había logrado, haciendo unos desajustes en el sistema del tiempo del motor de su camión, para que éste hiciera explosiones. Y en otro momento aflojó el tubo de escape, cosa que hiciera un roce al subir del terraplén hacia la carretera, que se sintiera el roce como un chasquido
un chasquido que pudiera provocar el roce con la paja que había de la caña en la carretera, pudiera provocar un incendio. Cosa muy poco probable, pero bueno, los campesinos que no conocían mucho de eso solo sentían el ruido y la paja y sabían que la paja seca podía producir un incendio. Como sabemos, Corcho hacía la mayoría de los arreglos al camión. Sus compañeros de trabajo y sus superiores sabían que él se las arreglaba siempre para ponerlo a funcionar después de cualquier falla del mismo. Las explosiones que salían del tubo de escape, unido a la ocasión en que éste se partió delante de los ojos de un grupo de macheteros, produjo el comentario entre ellos de que ese camión iba a producir en cualquier momento un incendio, debido a que el terreno siempre estaba repleto de paja de caña seca. ¿Ustedes creen eso que están diciendo los macheteros sobre mi camión?, continúa diciendo Corcho sin dejar de mirar ahora a los dos hombres que tenía frente a él, el oficial Ordóñez y el jefe municipal. A nosotros no nos interesan los chismes de los trabajadores. Lo que queremos es que nos digas por qué estás quemando los campos y quiénes son tus jefes en esto. Después de haber dicho esto, el oficial hace una seña con la cabeza al presidente y juntos salen de aquel recinto. No podía imaginar qué seguiría después, pero estaba seguro que no tenían nada que pudiera complicarlo en aquellas quemas que le mencionaba. Al regresar a la oficina los dos hombres, Corcho nota en ellos cierta contrariedad. Juan de Dios, tenemos un informe detallado de las veces que su camión ha estado fuera de servicio por desperfectos. ¿Cómo explica que siendo usted mecánico y teniendo además la atención directa de los talleres del Central, su camión haya estado roto tantas veces? El oficial Ordóñez se sienta entonces en la misma silla que estuvo ocupando todo el resto del tiempo en el que estuvo allí. Después de haberle hecho esta pregunta, Corcho aflora una distorsión en su rostro a manera de mueca de sonrisa. Esta pregunta Corcho la esperaba. He hecho lo más que he podido para mantener mi vehículo en función de trabajo. No es mi culpa que en el taller de Central no quieran hacerle los mantenimientos necesarios. Corcho notó el desconcierto en los dos hombres después de su respuesta. Extendiendo su brazo, entrega al oficial Ordóñez el comprobante que le dieron en el taller, en el que se refleja que no se le dio servicio a su camión por motivos de gobierno. Estos hombres conocían de las ideas contrarias al sistema revolucionario que tenía Corcho. Ya existía informantes desde el mismo comienzo de ese régimen autoritario. Suponían que él andaba en algo, pero no tenían nada en concreto. José Díaz Pepe Ordóñez recibió una comunicación del Departamento Provincial de G2 donde se le comunicaba que tenía a toda costa que acabar con los sabotajes de cañaverales en la zona. Ordóñez tenía que realizar una operación relámpago que diera al traste con los arrestos de implicados en estos sabotajes. A su vez, estos serían ejemplarizantes y conllevarían al control por parte de las autoridades comunistas de toda aquella zona expuesta a constantes sabotajes. El jefe de taller de mecánica fue uno de los tantos que entró en La Habana el 1 de enero de 1959 militando en las filas del ejército rebelde. Gran parte de los excombatientes de este ejército fueron ocupando cargos de cierta o mayor relevancia dentro del mecanismo de dirección de este nuevo gobierno. La alta cúpula de gobierno comunista de Castro fue suplantando los cargos a personas que respondían al gobierno anterior, gobierno general del general Fulgencio Batista. Ocuparían estos cargos de jefatura o de cierta o gran responsabilidad los llamados cuadros o nuevos cuadros que se suponían eran de la confianza de esta cúpula de gobierno. La mayoría de los desafectos al nuevo régimen que ocupaban cargos de responsabilidad, así como posiciones laborales de nivel técnico, ingenieros, médicos, etc.,
abandonaban el país para irse a los Estados Unidos de Norteamérica. Otros dentro de esta misma categoría, aprovechando en un principio el cargo que ocupaban, realizaron actividades en contra de los intereses del nuevo gobierno. La dirección del ejército rebelde, como decía, fue colocando personas de su confianza en estos puestos, que eran en muchos casos claves para el avance económico que tanto se proclamaba. Gran parte de estos nuevos cuadros, si no la mayoría, no tenían la capacidad de lidiar con estas responsabilidades que les fueron asignadas, ya fuera porque no tenían los estudios requeridos o porque sencillamente no poseían ningún estudio. Es decir, en muchos de los casos, estos hombres eran o analfabetos o semi-analfabetos. El jefe del taller central Ulacia era uno de esos cuadros puestos a dirigir una empresa de la cual no tenía ni la menor idea de cómo era su funcionamiento interno. Más bien parecía estar en el cargo para vigilar los movimientos de los mecánicos y trabajadores del taller. Daba órdenes absurdas a los trabajadores del lugar. José Díaz, oficial Ordóñez, no contaba con que uno de sus cuadros dirigentes del sector que él atendía se viera involucrado en una negligencia que estuviera relacionada con estos casos de sabotaje. El alto mando de gobierno que el oficial Ordóñez representaba había dado órdenes estrictas en cuanto a la eliminación radical y urgente de los actos de sabotaje que se estaban llevando a cabo por desafectos al gobierno revolucionario. Corcho finalmente regresó a su casa para almorzar y poco tiempo después a sus labores agrícolas como conductor de su camión. Toda la tarde estuvo pensando en aquella entrevista, sobre todo en las palabras de despedida que le regalara su amigo de la infancia, el oficial Ordóñez, Pepe. Corcho, tú sabes que vas a cometer por lo menos un error. No estoy apurado. Cuando te sorprenda en el primero, vas a pagar por ese y por todos los que no has cometido. Juan de Dios sabía lo que esto significaba para él. Iba a ser vigilado constantemente.